proporcional de la cultura y genética, donde la cultura lleva la verdad. Orden. Hoy 4 de octubre se lleva a cabo el juicio número 223, en el cual Alberto Muñoz es acusado de violación e incesto contra su hija. Damos inicio a la sesión con el abogado acusador. Por favor, señor acusador, pase. Muchas gracias, su señoría. Primero que nada me gustaría llamar al acusado al estrado. Por favor, señor acusado. Buenas tardes. Señor Alberto, primero que nada, usted ha sido acusado por violación e incesto hacia su hija. ¿Puede, por favor, ante el jurado explicar sus acciones? Sí, señor. Pues primero quiero que sepa que yo no hice nada de relaciones sexuales con ella por placer. Yo lo que quise hacer era conservar mis genes, que como usted sabe, mis hijos tienen el 50% de mis genes. Y si yo consulté si tengo relaciones sexuales con ella, mis nietos tendrán el 75%. Y eso es lo que yo quiero, tener unas personas que sean muy parecidas a mí. Bueno, su señoría y gente del jurado, como pueden ver, el señor Alberto tiene unos argumentos que van en contra de las leyes naturales de la sociobiología, en el cual el principal universal es evitar el incesto, por dos simples razones que voy a decir aquí. Primero que nada, el ser humano busca variabilidad y selección cuando se quiere reproducir para así fomentar la evolución, y al haber incesto no hay evolución. Y además de esto, está probado que el incesto produce gran variedad de deficiencias genéticas, y esto se debe evitar en una sociedad que quiere ser evolucionada. ¿Usted está consciente de esto? Pero lo que yo pienso es que yo tengo relaciones sexuales con quien yo quiera. Eso no tiene nada que ver con que si ha ido mis relaciones con mi esposa o con mi hija. A usted no le debe importar eso. Pero a pesar de esto, usted está violando una ley muy importante en la Constitución colombiana, el del artículo 137, la cual dicta, voy a decir, el que realice acceso carnal u otro acto sexual con un ascendiente, descendiente, adoptante o adoptivo, o con un hermano o hermana, incurrirá en prisión de 16 a 72 meses. Me parece que usted cometió un delito y la ley debería ser hecha para usted. Bueno, ahora que hemos escuchado lo que el acusado ha querido decir, por favor, señor acusado, retírese del estrado. Su señoría, me gustaría continuar este juicio llamando a la víctima al estrado y poder hacerle unas preguntas. Que pase la víctima al estrado. Permiso. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Me gustaría empezar, por favor, ¿me puede decir su edad y decirle su edad actual al jurado? Por supuesto. 17 años. ¿Y hace cuánto viene ocurriendo esto con su padre? Pues muy recientemente. Para serte exacto, hace 2 meses. Me imagino que usted está consciente de la gravedad de lo que está sucediendo. Cuénteme, ¿usted entiende algo acerca de eso del incesto? Sí, tenés razón. Yo soy consciente totalmente de lo que es el incesto y lo que ha venido pasando. Me gustaría que se lo expusiera al jurado y a su señoría, por favor, para poder estar pendiente de su situación. Sí, desde que me estuvo pasando este tipo de cosas con mi padre, pues tomé la decisión de informarme mucho más y he hecho una mirada histórica bajo la lupa de la sociocultural y he encontrado que antepasados nuestros, culturas pasadas, han hecho esto normalmente, como son la egipcia y los hawaianos. Un caso específico podría ser, te lo nombro en este momento, Cleopatra VII, que tuvo varios encuentros sexuales con sus hermanos para que el poder y la hegemonía quedara dentro de la familia, la economía no se fuera, no se bifurcara por otros caminos y terminara sin nada. Como me imagino vio ahorita cuando sacamos a su padre al estrado, Sí. fue acusado de ir en contra de uno de los universales más importantes en la sociobiología, que es el de prohibir el incesto. Sí. ¿Qué piensa respecto a esto? La prohibición del incesto,
obviamente dentro de nuestra cultura, y supongo que dentro de muchas más, está prohibido por obvias razones. El encuentro sexual con un parentesco es algo monstruoso, puesto que ha tenido que tocarme, entrar conmigo, pues no son cosas que se llevan normalmente en una familia, no, es algo monstruoso. Bueno, muchas gracias, señorita. Bueno, señores del jurado, para aportar algo más, me gustaría traer aquí el psicoanálisis. Y es que, como bien se ha estudiado en el psicoanálisis, cuando una persona no tiene acceso fácil a una hembra o a una persona con la cual puede reproducirse, tiende a la violencia y tiende a buscar sexo en cualquier sitio. En este caso puede ser una hija o un familiar, como lo podemos ver en este caso. Y según sucede, la gente que presenta esos problemas tiene un claro problema mental, y me parece que eso debería ser base para la ley que se debe aplicar sobre el señor Alberto. Muchas gracias. Muy bien, pasamos a un receso. Ahora que regresamos del receso, es hora de que el abogado defensor hable. Señor abogado, por favor. Buenas tardes, señoría. Quisiera añadir unas cosas que me parecen importantes resaltar. Primero que todo, el abogado Luis Felipe habló sobre evolución. Me parece que no existe evolución sin que se dé una selección natural. Y en este nuevo mundo en el que vivimos no se puede dar una selección natural tal como la describe el abogado. ¿Acaso todavía los machos luchan a muerte por aparearse? O le pregunto, señoría, ¿o todavía el individuo más apto es el que sobrevive en la naturaleza? No me parece adecuado decir que esto es un hecho que se dé. Me parece más que la balanza se inclina hacia una variabilidad de todo tipo de genes en la sociedad, y hasta los genes más débiles, que diríamos evolutivamente se pueden ver en lo más alto de la jerarquía social. Esto es producto de una carrera entre la evolución cultural y la evolución genética. Así que me parece, pues, como fuera de contexto la afirmación del abogado. No me parece descabellada la idea del incesto, porque en teoría mi cliente tiene como demostrar que es por el bien de su hija y por el bien de nuestra sociedad. Y sí. ¿Te gustaría llamar a alguien al estrado? Sí, señor, me gustaría llamar al acusado. Que pase el acusado al estrado. Señor Alberto, ¿puede usted justificar que sus estudios son legítimos? Sí, señor, yo con mis compañeros de trabajo comparamos mis genes con los de ellos y descubrimos que yo tengo una deficiencia de patologías, lo que me hace inmune a ellas. Por lo tanto, mis hijos y mis nietos van a tener lo mismo, no van a tener las mismas patologías que yo. Objeción, su señoría, eso no me parece argumento válido para esta... Orden. Su señoría, acá tengo unas pruebas de lo que hicimos mis compañeros de trabajo y yo. Como puede ver, son 100% legítimas, hechas por la Universidad de Harvard. Señor abogado, ¿tiene algo más para decir? Sí, mi señoría. Aunque el mapa genético de mi cliente sea genuino, no justifica el acceso carnal violento. Pero tenemos estudios psiquiátricos que aseguran que mi cliente sufre de un trastorno obsesivo compulsivo que lo lleva a este tipo de cosas. Estoy de acuerdo con el abogado cuando dice que el incesto es un universal, la prohibición del incesto es un universal humano. Y puedo asegurar también por pruebas psiquiátricas que mi cliente no sintió placer al violar a su hija.
Pero esta obsesión que tiene él con tener su descendencia totalmente perfecta lo llevó a cometer tal acción en contra de su placer. Así que mi petición es que mi cliente sea remitido a un centro especializado para personas con problemas mentales. Descansa la defensa. Señor acusado, se puede retirar del estrado. Bueno, de acuerdo a lo escuchado por parte de ambos abogados, he concluido varias cosas. En primer lugar, podemos observar que en la naturaleza humana está el hecho de no sentirse atraído por los seres más cercanos, lo cual no justificaría las acciones del perpetuador. Esto en cuanto a lo natural. Si recaemos en otra parte, que sería la parte cultural, podríamos ver que tal vez el acusado no obtuvo una buena educación por parte de la prohibición del incesto y por qué se daba la prohibición del incesto, lo cual justificaría sus acciones. Sin embargo, esto no justificaría el hecho de que él violó a su propia hija. Todos se preguntarán, ¿y si el horror del incesto resulta de tendencias biológicas o genéticas, por qué se expresa como una prohibición tan universal? La respuesta sería que no habría razón para prohibir algo que sin prohibición no correría el riesgo de ejecutarse. Sin embargo, a este argumento recae una oposición. Tal vez la prohibición del incesto se aplique para ciertos casos muy excepcionales, pero estos no dan pie a que esto se considere como algo tan natural, ya que si nos ponemos a hacer ciertos cálculos estadísticos, podemos ver que el índice de personas que cometen incesto está muchísimo más abajo de aquellas que no lo cometen, por lo cual declara al acusado como culpable. Se cierra la sesión.